la Patria, se abre la sesión. Recording in progress. Las actas de las sesiones 159 especial, 160 ordinaria y 161 especial se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario, muy buenas tardes, dará lectura a la cuenta. Gracias, Sí. presidente. Se han recibido los siguientes documentos. En primer lugar, varios oficios de su excelencia, el presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia que califica de suma para el despacho de los siguientes proyectos de ley. Pido silencio, por favor. Orden en la sala. Entonces, urgencia suma para el despacho de los siguientes proyectos de ley. En primer lugar, el que modifica la ley de migración y extranjería y otros cuerpos legales en las materias que indica. En segundo lugar, el que modifica la ley también de migración y extranjería para perfeccionar el procedimiento de expulsión administrativa. El tercer proyecto es el que modifica el decreto de ley 3063 de 1979 sobre rentas municipales para autorizar la destinación temporal de propiedades abandonadas por motivos de seguridad o salubridad públicas. Y el cuarto proyecto con suma urgencia es el que reconoce y fortalece a las ferias libres como pilar de la alimentación y el desarrollo local, otorgando un marco jurídico integral para ellas. Siguiendo con la cuenta, un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Musante, doña Marta González, Carolina Marzán y doña Joana Pérez, y de los diputados señores Araya, don Jaime Bianchi Oyarzo Soto, don Raúl Tapia y Ulloa, que regula los centros de internación de extranjeros con orden de expulsión y modifica cuerpos legales que indica. Sexto, un oficio del subsecretario del Interior relacionado al requerimiento de información acordado en sesión de mayo de este año sobre el ingreso a nuestro país el 2023 de 2 ciudadanos iraníes utilizando pasaporte falso, quienes luego de ser detenidos lograron darse la fuga y sobre sus posibles vínculos con grupos extremistas. Al respecto, en la respuesta, el subsecretario afirma que si la comisión lo estima pertinente, se celebre una sesión especial a fin de resguardar el carácter secreto de los antecedentes solicitados y que se relacionen con esta materia. En séptimo lugar, un oficio de la ministra del Interior y Seguridad Pública en respuesta a una solicitud de esta comisión a Carabineros de Chile para que remitiera información sobre la cifra de extranjeros detenidos, que actualmente alcanzaría un 13,7% total y que experimentó un aumento en los últimos 5 años. Y por otro lado, se le solicitaba indicar si existe coordinación con la PDI y el Servicio Nacional de Migraciones para materializar las expulsiones de migrantes cuando corresponde. En octavo lugar, una carta del presidente del Consejo Directivo CERVEL en respuesta a una solicitud de esta comisión en orden a adoptar las medidas necesarias para que las personas que han acreditado discapacidades no sean sorteadas como vocales de mesa, como asimismo se tenga especial cuidado en asignarles un local de votación lo más cercano posible a su domicilio y en lo posible CERVEL lleve un registro de quienes se han excusado en razón de discapacidad en procesos electorales previos para que no tengan que hacerlo en los procesos electorales venideros. Asimismo, se le solicitaba al CERVEL coordinarse con el CENADIS para contar con toda la información necesaria sobre las personas con discapacidad a efecto de justificar sus excusas. En noveno lugar, un correo electrónico del asesor del gabinete del ministro de Relaciones Exteriores, mediante el cual hace llegar la excusa del ministro don Alberto Van Tabren, quien por los compromisos asumidos anteriormente y encontrarse actualmente en la ciudad de Punta Arenas, no podrá asistir a esta sesión. Asimismo, informa que la subsecretaria de dicha cartera, señora Claudia Fuentes, se encuentra asimismo en labores propias del cargo en la ciudad de Praga, República Checa. Sin perjuicio de lo anterior, adjunta en su oficio de respuesta algunos antecedentes relacionados con los temas sobre los cuales se le consultó. En décimo lugar, un oficio de carácter reservado del Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones en respuesta a una solicitud de esta comisión relacionada con la solicitud de dejar sin efecto la resolución número 560 de 2022 de la Junta. Y finalmente, un oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual excusa su inasistencia a esta sesión en razón de cumplimiento de compromisos previamente agendados. En su reemplazo, y debido a la relevancia de las iniciativas de las materias que se tramitan en el seno de la Comisión, asistirá el subsecretario del Interior, don Manuel Monsalve,
y también el director del Servicio Nacional de Migraciones, don Luis Tallo. Respecto a la cuenta, presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Sí, diputado Mesa, tiene la palabra. Por favor. Presidente, muchas gracias. Respecto a la comunicación que envía el ministro de Relaciones Exteriores, ¿indicó una fecha en la que se iba a poder asistir a la comisión? Porque esta comisión sesiona sagradamente toda la semana legislativa, así que podría perfectamente coordinarse una en la que pueda asistir el ministro. No coordinó, no indicó fecha, diputado, tengo entendido. Habría que reiterarle la invitación para otra fecha. Sí. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. No hay palabras más de la cuenta. Ofrezco la palabra sobre varios diputados, diputados. Diputado Brito tiene la palabra. Ahí. Sí. Muchas gracias, presidente. Por tu intermedio estaba justo el equipo de informática actualizándose y agradecer el esfuerzo que hace la corporación en mejorar también las condiciones del trabajo de las comisiones. Saludo al Ejecutivo que nos acompaña, al Director Nacional de Migraciones, a nuestro subsecretario Manuel Monsalve y sus equipos. Yo en particular estaba acá, dado que también lo conversé con usted, con algunos integrantes de la comisión, debido a que hay un proyecto de ley que es de autoría bastante transversal, que es suscrito y que ha llegado a la comisión desde el 17 de junio, que queríamos poder solicitar el acuerdo, en lo ideal, que se pueda votar en general, para después poder fijar plazo para indicaciones, o en su defecto poder acordar tramitar debido a la importancia, y yo creo que aquí vamos a estar de acuerdo la inmensa mayoría de parlamentarios que forman parte de esta comisión, y es que usted puede ser de izquierda, puede ser de derecha, pero lo que tenemos que transitar es que el sistema electoral permita que las comunidades elijan a los mejores de los suyos y no desde Santiago, acompañado del poder mediático, se busque socavar liderazgos locales por liderazgos que se imponen desde la capital. Por eso el proyecto de ley propone como criterio que se exija a todos quienes se postulen a las elecciones populares que tengan la residencia acreditada en el lugar a cual aspiran a representar. En el caso de los gobernadores regionales, 2 años en la región que aspiran a representar, lo mismo para consejeros regionales, y en el caso de los alcaldes o alcaldesas o concejales, 2 años en la comuna a la cual esperan representar. Lo que para usted o para mí puede ser de perogrullo no ha sido la tónica que hemos conocido en la historia de nuestro país y en las actuales elecciones. Por eso le solicito a la comisión, si lo tiene a bien, poder no interrumpir las importantes audiencias que tiene, sino más bien poder adoptar algún acuerdo en la materia, como lo he señalado, pudiendo votarlo en general y fijando un plazo para las indicaciones, porque creo que en la inmensa mayoría acá vamos a estar de acuerdo en legislar en torno a esta materia, o bien solicitando el acuerdo para poder votarlo con posterioridad. Pero que lo ideal, por su intermedio, presidente, y agradeciendo el espacio, que se pueda tomar alguna decisión al respecto para no continuar postergando lo que por amplias mayorías el país viene exigiendo, y es que en la política estén los mejores representantes de la comunidad. Muchas gracias. Diputado, ¿me puede decir el boletín de este? 16931. Es el 16931-06. Perfecto, es el boletín de proyecto de ley que la idea matriz en la presente iniciativa busca perfeccionar el funcionamiento de nuestro sistema político y la representatividad de quienes buscan acceder a cargo de elecciones populares. Diputados, diputadas, bajo firmante, venimos a presentar un proyecto de ley que va por el lado que la localidad, la gente que se presenta. Yo me comprometo, diputado, sí, yo lo firmé también. Me comprometo a ponerlo en tabla. Estamos con hartos proyectos de ley. Sabemos que esta comisión está sacando hartos temas. Tenemos la urgencia de la ley miscelánea de migraciones, que la vamos a sacar prontamente. Tenemos ley de lobby, ley de feria, proyectos de crimen organizado también que vamos a poner en tabla. Así que el test de droga que salió hace poquito. Tenemos muchos proyectos de ley, pero lo vamos a poner en tabla. Me comprometo a eso, diputado, lo antes posible para poder sacar este proyecto de ley, porque creo que es algo que es transversal. ¿Ya? Así que vamos a ponerlo en... Sí, diputada Tello tiene la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a toda la comisión, a nuestro subsecretario presente también, director. Con la diputada Camila Musante, que estábamos acá conversando, también presentamos una moción, de hecho ella es autora principal, con el mismo objetivo, digamos, con el mismo objeto y por supuesto a propósito de situaciones que hemos conocido en las que, como decía acá
nuestro compañero Jorge Brito, algo que pareciera del todo lógico o de perogrullo, no ocurre así en todos los casos, así que incluso podríamos quizás, presidente, aprovechando la instancia, claro, pero quizás también votar en general el proyecto, quizás, atendido que, como dice usted muy bien, es algo transversal, existen otras mociones también en la comisión que van en la misma línea y me parece que además es un momento en el cual es relevante vigilar respecto a estos temas, ya que estamos también enfrentando un proceso de elecciones donde hemos visto algunas situaciones que a futuro se quisieran prever. Gracias. No estamos citados para votar. Me gustaría sí que nos tienen el boletín para poder estudiar y para buscar una fecha para publicar, para ponerlo en tabla, efectivamente, para tramitarlo como corresponde, con la seriedad que corresponde. Si nos dan el boletín, diputada, yo para poder buscarlo y para que la Secretaría haga el estudio, quizás se pueden refundir esos dos proyectos. Eh, bueno, quedo a la espera del boletín. Ofrezco la palabra sobre varios, ¿no? Pasamos entonces al orden del día. Entonces, la presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. El punto 1 está invitado subsecretario Monsalve en representación de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, y el director del Servicio Nacional de Migración, el señor Luis Taller, con el propósito de que expliquen las medidas que ha adoptado el gobierno en el último tiempo para abordar la crisis migratoria que enfrenta el país y cómo se articula esa política con las reformas a la ley 21.325 plasmada en el proyecto de origen en mensaje contenido en el boletín 16.072-06 que se tramita actualmente en esta corporación. Para eso, primero dar la bienvenida. Muy buenas tardes, subsecretario, director, y le ofrezco la palabra al subsecretario. Veo que han modernizado la sala. Muchas gracias, presidente. Aprovechar de saludar a los diputados y diputadas integrantes de la comisión. Vamos a hacer una presentación complementaria. Voy a partir yo entregando algunos antecedentes generales respecto a la situación migratoria y posteriormente va a continuar la presentación el director del Servicio Nacional de Migraciones, quien va a hacer más bien la exposición respecto a las modificaciones que el proyecto de ley, el mensaje establecido en la moción 16.072 busca con el objeto, digamos, de mejorar la gestión migratoria de nuestro país. Hay una presentación, la siguiente. Ay, sí, perdón. Presidente, solo para algo que ya hemos conversado otras veces y está mucho en debate, pero para tener una cierta itinerario de lo que nosotros consideramos los eventos más relevantes que han venido ocurriendo y que buscan explicar, y quiero volver a este concepto de explicar porque no buscan responsabilizar a nadie, buscan explicar qué hechos relevantes han pasado en materia migratoria. Ahí tenemos un itinerario de abril del 2018 hasta mayo del 2024, que después va a poder mirarse qué relación tiene con la intensidad, particularmente de los procesos migratorios irregulares relacionados con nuestra frontera y con nuestro país. Bueno, en abril del 2018 el gobierno anuncia la visa de responsabilidad democrática, era una visa a la cual podían acceder los ciudadanos venezolanos, que tenía que ser tramitada en los consulados, en la embajada chilena en Venezuela, cuestión que fue bastante bien acogida por los ciudadanos venezolanos. Posteriormente, en junio del 2019, otro hecho que nosotros consideramos relevante, establecer que se termina la visa de turismo no consular. ¿Qué significa? Que hasta junio del 2019 un ciudadano venezolano ingresaba a Chile solo con su carnet de identidad e incluso estando dentro de Chile podía cambiar su estatus migratorio. Eso termina en junio del año 2019 y por lo tanto, el ciudadano venezolano que quiere ingresar ya no puede ingresar con su identidad, requiere una visa de turismo que tiene que tramitar también en el consulado o en la embajada chilena en Venezuela. Hay que recordar que en marzo del 2020 se produce, producto de la pandemia de COVID, el cierre de las fronteras. O sea, ya nadie podía entrar regularmente al país. Son todos fenómenos
que es importante recordar en el itinerario. En noviembre del 2020, el gobierno cierra la posibilidad de solicitudes de visa de responsabilidad democrática. O sea, hasta ese momento se postulaba, en ese momento se cierra, se acaba las postulaciones a la visa de responsabilidad democrática, y en febrero, entre febrero y marzo del 2022 se termina la visa de responsabilidad democrática. Aquí es bien importante los datos, y ahí después Eduardo puede precisar los datos. Los que yo tengo en mi mente son cerca de 470.000 solicitudes de visa de responsabilidad democrática, de las cuales se aceptaron, se autorizaron 70.000. Hay 370.000 que por lo recuerdo fueron rechazadas y 30.000 que quedaron como en un estado de no resolución. Y también entre febrero y marzo del 2022 entra en vigencia la ley 21.325 de Migraciones y Extranjería. También es un hecho relevante, presidente, porque esto modifica varias normas chilenas, entre ellas tal vez la más relevante, que después vamos a ver a producir los proyectos de ley que presenta el gobierno, modifica sustancialmente los procesos de notificación para las expulsiones. Y hay que recordar que el primer problema que enfrentamos es que la notificación tiene que ser de carácter presencial y se realiza más de 2 veces de manera presencial, y eso hace muy difícil finalmente notificar para llevar adelante las expulsiones. En virtud de esto, de este escenario, en octubre del 2022 el gobierno presenta el proyecto de ley al Congreso para modificar los procedimientos de notificación. Hay que recordar que eso fue aprobado hoy día en la ley de la República, y esto permite la notificación por carta certificada y por correo electrónico, lo que permitió agilizar los procesos de notificación de expulsiones. Después, en mayo del 2023, se presenta el proyecto de ley que amplía el plazo de privación de libertad para las expulsiones administrativas. Era el segundo problema que enfrentamos, presidente. Si usted recuerda, eran 48 horas, no alcanzábamos a tramitar los pasajes o no alcanzaba a hacer la verificación de identidad. La persona quedaba libre, después no era posible ubicarla. El Congreso tramitó este proyecto de ley, hoy día la ley de la República, y el plazo de privación de libertad pasó de 2 días a 5 días. Tercero, en junio del 2023 se presenta el proyecto de ley que modifica el procedimiento de refugio. Nosotros teníamos todas las personas que ingresaban a Chile de manera irregular en frontera podían pedir el refugio, y a todo, por ley, obligatoriamente había que entregarle una visa temporal de 8 meses. Mientras se revisaba el procedimiento de refugio, era por lo tanto un incentivo a cruzar la frontera y a pedir el refugio. Producto de eso, el gobierno presentó un proyecto de ley que estableció un mecanismo de admisibilidad, o sea, de revisión por una comisión que está radicada en el Servicio Nacional de Migraciones, de aquellos que fundadamente constituían solicitudes de refugio y cuáles no, de manera que solo los que estaban fundadamente seguían su trámite y obtenían la visa de 8 meses. Y presentamos 2 proyectos que están en tramitación. Uno es este que vamos a discutir hoy día, que es el proyecto de ley que establece un misceláneo de migraciones, y vamos a entregar algunos datos de por qué se justifican. Y finalmente el proyecto de ley que amplía la facultad de la Subsecretaría del Interior en materia de expulsar por razones de orden público y de seguridad. La siguiente. Esto tal vez no pudo caber en una lámina, presidente, pero la idea era mostrar la evolución del 2018 al 2024. Por lo tanto, aquí está el 2018, 2019 y 2020. Como ustedes ven, la migración irregular, o sea, las personas que eran detenidas en la frontera por carabineros, ingresando irregularmente al país, era una realidad que existía, pero de una manera bastante pequeña. O sea, los ingresos eran 290, 120, 150, esa era como la realidad del país en materia de detenciones por ingreso irregular el año 2018, el año 2019, y recién el año 2020, y ahí volvemos al itinerario anterior, que se cierra la frontera producto de la pandemia, sacaba la visa, la posibilidad de ingresar como turista, y también, digamos, se termina la visa democrática, se empieza a producir una modificación en el proceso migratorio. La siguiente. Y aquí, bueno, está del 2021 en adelante, por eso lo ya lo hice en una lámina, pero en una misma lámina, y como usted ve, después empieza a producirse a finales del 2020, a principios del 2021, después hay una bajada durante el periodo de invierno, que es fundamentalmente por razones climáticas, y posteriormente se produce un alza que va, yo diría, de agosto, septiembre, hasta febrero, marzo, abril del 2022, y después se produce una baja que no es tan ostensible como la previa al año 2020, pero se produce una baja donde se ha mantenido, como ustedes ven, ya nunca ha vuelto a 4.000, y solo algunos meses, creo que tampoco ningún mes ha alcanzado los 3.000,
o sea, bajó no a la realidad previa a la crisis migratoria, pero bajó a un estándar distinto a lo que fue a fines del año 2021 y principios del año 2022. La siguiente. Esto es una cifra que siempre es bueno colocar. Quiero volver a insistir, las cifras son para tener información. Y en materia migratoria, estas son las cifras que son detectadas por las fuerzas, ya sea carabineros o las Fuerzas Armadas en la frontera. O sea, detectan a alguien ingresando y lo detienen por ingreso irregular. El año 2022, cuando el gobierno asumió, eran 25.000 las detenciones que se hacían. Ahí solo, hay que recordar, solo estaba Carabineros en la frontera. Las detenciones las hacía solo Carabineros. Y posteriormente, el 2023, a partir de la reforma constitucional que aprobó el Congreso, y el despliegue el resguardo de zonas de áreas fronterizas del norte, se suman las Fuerzas Armadas. Y lo que podemos ver es que el 2020 se produce una baja respecto al año 2022, y después esa baja se sostiene con bastante dificultad, a pesar de que están las Fuerzas Armadas en la frontera, y se mantiene en el transcurso del año 2024. Estamos comparando periodos iguales al 6 de octubre de cada año en 17.576. La siguiente. Este es el otro dato que mide el fenómeno migratorio, que no es la detención en frontera, sino es la persona que entró, está de manera irregular y en algún momento se autodenuncia ante la Policía de Investigaciones o es controlada en algún lugar y producto de ese control es denunciada. ¿Ah? Es bien importante este dato, porque este dato no está necesariamente relacionado con el momento en el que entró. O sea, una persona que, por colocar un ejemplo, puede haber entrado en 2018, se podría haber autodenunciado el 2022, por colocar un ejemplo. No necesariamente se autodenunció o lo denunciaron el mismo momento en el que entró. Por lo tanto, este es un dato que permite mirar una evolución, pero no está necesariamente vinculado con el momento, porque la persona se denuncia, podría denunciarse de inmediato cuando entró, o podría autodenunciarse 2 años más, o 1 año después, o 3 años después de que ingresó. Lo concreto es que en materia de denuncia y autodenuncia, estos son los datos, que la fuente es la Policía de Investigaciones, que es donde se realizan las denuncias y autodenuncias presentes. Y como volvemos a ver, igual que en las cifras de detención en frontera, hay un quiebre de realidad que está por ahí por el 2019-2020, a partir de los cuales las cifras cambian. La siguiente. Es lo mismo, la siguiente. Esto tiene que ver con las expulsiones, presidente. Ahí está la evolución de las expulsiones por año, en 2010 al 2024, también comparadas al 11 de octubre del 2024. Colocamos a la izquierda dos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de mirar las cifras de expulsiones. Una, el hecho que en febrero del 2022 es algo que todavía está en discusión aquí en el Senado, particularmente, y que nosotros hemos insistido mucho en tratar de buscar un acuerdo que permita resolver este punto, es que las expulsiones judiciales, que en la práctica son una pena sustitutiva, o sea, una persona que es condenada y que como pena sustitutiva la defensa puede pedir que en lugar de pagar la pena se le expulse. Bueno, eso que sigue vigente, no sigue vigente desde febrero del año 2012 para las personas que cometen delitos en el marco de la ley 20.000, que es la ley de drogas. Estamos hablando de personas que son condenadas a menos de 5 años. La de 5 años y un día hacia arriba no tienen este derecho de sustituir la pena. Solo los que tienen hasta 5 años de condena. La mayoría de esas personas están condenadas por microtráfico, particularmente en las regiones del norte, y no tenemos un problema hoy día, para ser súper transparente, porque la ley nos impide expulsar personas sobre 5 años y un día, y en este caso también nos impide la sustitución de pena para las personas que están condenadas a menos de 5 años. El gobierno presentó un proyecto de ley para que el Congreso pudiera eventualmente autorizar la expulsión de estas personas. Eso todavía no logra los acuerdos suficientes para ser despachado. Y lo segundo que hay que mirar es que también en febrero se publica la ley y, como ya dije, se dificulta la notificación de las expulsiones administrativas a partir de ese momento. Como ustedes ven, estos dos efectos tienen un efecto muy importante, porque a partir del año
2021-2022, vemos que tiene un efecto en la baja de las expulsiones judiciales, porque ya no se pueden tiene una baja en las expulsiones judiciales, y en segundo lugar, se produce el año 2022 en particular una caída brutal en materia de expulsiones administrativas, porque nos enfrentamos a los procesos de dificultad de notificación, que el año 2023 ya se empieza a resolver, y como ven, a octubre del 2023 se lleva 339 y este año se lleva 497 expulsiones administrativas. La siguiente. Aquí están los proyectos de ley de lo que he hecho mención, no los quiero repetir, pero la ley 21.589, que nos agilizó los procesos de notificación para las expulsiones administrativas, la ley 21.590, que nos permitió ampliar el plazo de privación de libertad para materializar las expulsiones. La siguiente. El empadronamiento, que ha sido tema de debate, presidente, el empadronamiento fue definido como algo necesario en el segundo semestre del 2022 y finalmente se terminó implementando a mediados del 2023 porque hubo que desarrollar la tecnología que permitiera hacerlo. No tenía ningún fin de regularización. Teníamos el problema de que un migrante que había ingresado de manera irregular a Chile, que era detenido un día cualquiera por un delito simple y que iba al centro de justicia, entregaba un nombre, como no tenía medidas cautelares, era dejado en libertad. Al día siguiente podía volver a cometer ese delito, era vuelto a detener y podía dar otro nombre y no teníamos idea de que era la misma persona o no había cómo corroborar que eran las mismas personas. Y además no teníamos cómo corroborar, y ni siquiera estoy hablando de delitos, si uno de estos ciudadanos fallece en un accidente de tránsito, por colocar solo un ejemplo, fallece por accidente de tránsito y encontramos, por lo tanto, el cuerpo de un ciudadano extranjero y no tenemos registro de su huella, no tenemos registro de un nombre, no tenemos cómo saber cuál es la identidad de esa persona y por lo tanto se requería algún elemento que pudiera identificarlo con un nombre y eventualmente solicitar la identidad de esa persona a otros países o a organismos internacionales como por ejemplo Interpol. Y como ustedes se empadronaron, esto es en cuarteles de la PDI, 182.000 personas que entregaron su nombre, entregaron una foto de su rostro y la huella dactilares. La siguiente. Esto tiene que ver mucho con el proyecto, presidente. Como ustedes ven, hay una variación muy sustancial también. Lo que está en azul son las solicitudes anuales de ciudadanos extranjeros para obtener la nacionalidad chilena. Y en el color verde están las que el Estado de Chile entrega, las nacionalizaciones que entrega. Como ven, también se ha producido un cambio sustancial en la cantidad de solicitudes de nacionalización. Era una cifra, por decirlo así, tradicional o promedio, 2018, 2019, 2020, el 2021 esa cifra de solicitudes de nacionalización empezó a crecer y posteriormente se ha ido tendiendo a estabilizar en un número alto anual. ¿Ah? Y creo que ese es un tema que se debe enfrentar y ahí posteriormente el director del Servicio Nacional de Migraciones va a explicar cómo el proyecto de ley se busca hacer cargo de esto, ampliando o fortaleciendo los requisitos que establece nuestro país para obtener la nacionalidad chilena. La siguiente. Y aquí está el proyecto de ley misceláneo de migraciones, presidente, y afortunadamente de aquí en adelante la palabra la tiene el director del Servicio Nacional de Migración. Don Luis Calle tiene la palabra, director. Muchas gracias, señor presidente. Quisiera partir por agradecer el trabajo de la comisión y de la mesa técnica y también la gestión del presidente de la comisión que ha permitido que este proyecto ya esté en la etapa final a punto de ser despachado a la sala sobre la base de acuerdos transversales. Si miramos las votaciones, prácticamente todas las indicaciones han sido apoyadas o rechazadas según el caso, por una cuestión de técnica legislativa, por decirlo así,
de manera prácticamente unánime todas. Entonces eso es algo que a mí me interesa destacar y reconocer en términos del buen trabajo que se ha realizado en esta comisión. El proyecto misceláneo es un proyecto que busca hacerse cargo de deficiencias de origen, si se quiere, que tiene nuestra ley de extranjería e inmigración. ¿Ya? Una ley que se creó, que se diseñó, que se pensó y se legisló, pensando en una situación migratoria muy distinta de la que tocó cuando hubo que implementar esa ley. ¿Ya? Junto con esto, junto con el cambio radical de la realidad migratoria en los últimos años, tenemos, o la propia ley crea una nueva institucionalidad. ¿Ya? El Servicio Nacional de Migraciones se crea con la nueva ley y se crea con un nivel de sobrecarga, ¿ya? De falta de eficiencia en la respuesta a los usuarios, que también tensiona todo el proceso de regularidad y de otorgamiento de residencia, de implementación de sanciones, etcétera, a las personas extranjeras. Entonces, este proyecto de ley misceláneo viene de alguna manera a rectificar, a ajustar nuestra ley de extranjería y migración a la nueva realidad migratoria. Y los desafíos que busca abordar y que creemos que aborda adecuadamente y que va, cuando sea ley, a permitir gestionar de mejor manera, tiene que ver con mayor eficacia, en términos generales, en la implementación de sanciones. Ya vamos a ir al detalle. Segundo, mejores instrumentos y mayor eficacia para la gestión de la frontera. Y por último, mejores herramientas también para la inclusión de las personas que aportan al país y protección de los grupos más vulnerables como niños, niñas y adolescentes y víctimas de violencia intrafamiliar. En términos más específicos, el proyecto de ley misceláneo tiene una primera, digamos, batería de normas que buscan establecer mecanismos para proteger a los niños, niñas y adolescentes extranjeros, registrarlos, ¿ya? Saber dónde están y facilitar su proceso de inclusión al país. Sabemos que hay un mecanismo, que es el mecanismo de identificación de niños, niñas y adolescentes, que hoy día nos permite abordar, por ejemplo, la realidad de los niños venezolanos, que no pueden obtener su certificado de identidad, puesto que el consulado venezolano no funciona en Chile. Con este proyecto buscamos dotar al Estado para que pueda identificar a esos niños. Hoy día el registro civil no puede hacerlo, puesto que no hay una norma que le indique que pueda hacerlo. En segundo término, hay una serie de cambios que apuntan a fortalecer justamente las previsiones de ingreso que están enlazadas, como sabemos, en nuestra ley a las causales de expulsión, ¿ya? En este sentido, hay una primera modificación que es importante, que dice relación con la incorporación como causal de ingreso y por lo tanto, de prohibición de ingreso y por lo tanto como causal de expulsión en términos de los delitos de violencia intrafamiliar, ¿ya? Es una norma que apunta a la protección de las mujeres que son víctimas de violencia intrafamiliar en nuestro país, puesto que aquellas personas que son agresores van a estar en una causal de prohibición de ingreso y por lo tanto de expulsión. En el marco, recogiendo lo que señalaba al principio de la mesa técnica, de los acuerdos que se han construido en esta comisión, en esta línea se han incorporado una serie de otros delitos de manera consensuada, como la explotación sexual, difusión de material pornográfico de niños, niñas y adolescentes, la extorsión, delitos de incendio, ¿ya? O el delito de conspiración para el sicariato. Vale decir, a la propuesta original se le añaden otros delitos que de manera consensual van fortaleciendo nuestra ley de migración y extranjería. Al mismo tiempo se incorporan causales de expulsión para aquellas personas que sean residentes temporales o que estén en una situación de transitorios como turistas, ¿no es cierto? Con este permiso inicial se agrega la causal de expulsión el que hubiesen cometido delitos en el país de origen, algo que no estaba contemplado originalmente en nuestra norma. La siguiente, por favor. Se agrega también en este sentido como
una consideración para efectos de la dictación de expulsiones, ¿ya? Una consideración para efectos del momento en que se dictan las expulsiones administrativas, el contar con, digamos, reiteradas faltas al Código Penal o a los juzgados de policía, o a las faltas que regulan los juzgados de policía local. Esto se agrega tanto como, digamos, una consideración a la hora de dictar una expulsión administrativa, como también, y esto es muy relevante, como causal para revocación de residencias que ya están otorgadas o de rechazo de residencias que están en proceso de solicitud. Aquí quiero hacer una pequeña pausa, porque esto lo que busca, lo que busca es justamente regular los procesos de inclusión de las personas y el respeto de las normas de la convivencia y la civilidad que están establecidas en las comunidades receptoras. Esta es una materia sumamente sensible para la ciudadanía, es una materia que genera muchos conflictos, muchas tensiones en los barrios de nuestras ciudades, y por lo tanto creemos que esta señal, vale decir, establecer la señal, dar la señal de que la sanción, de que las faltas reiteradas, ¿ya?, al comportamiento, a la civilidad, va a tener consecuencias en los procesos de evaluación de las solicitudes de residencia. Creemos que es muy importante para ir regulando la convivencia en nuestros territorios y generando facilidades para el proceso de inclusión de personas migrantes. Respecto de la nacionalización, del acceso a la nacionalidad, ya lo expusimos largamente en su momento cuando presentamos, digamos, la primera presentación que hicimos del proyecto en esta comisión. Voy a sintetizar las principales modificaciones. Todas ellas ya han sido aprobadas por esta comisión de manera, insisto, transversal, con apoyo unánime en el caso de las votaciones, ¿no es cierto? El primero es que se aumenta el requisito para obtener la carta de nacionalización de 5 años de residencia a 10 años de residencia definitiva. Ya el subsecretario ha mostrado los datos del crecimiento exponencial de las solicitudes de residencia, que han pasado de en torno a 3.000, 4.000 al año a las 40.000 al año, y eso nos preocupa por las dificultades que puede tener la ciudadanía, los chilenos y chilenas, cuando quieran moverse a algún otro país, lo que habitualmente se discute o se señala como el valor que tiene el pasaporte respecto de la movilidad de los chilenos y chilenas. Creemos que puede ser de alguna manera, digamos, complejizado, ¿cierto?, por este incremento sustantivo. Hemos visto también, particularmente en este aumento, el que hay una, digamos, búsqueda del pasaporte más que de la nacionalidad, ¿ya? Y en esto creemos que hay un acuerdo también en el sentido de que entendemos que aquellas personas que quieren obtener la nacionalidad chilena debieran hacerlo en virtud de un sentido de pertenencia, de arraigo y de proyección en nuestra sociedad, y no simplemente porque quieren obtener un documento de viaje que les permita ir a un tercer país. Eso no, en este escenario nos parece que puede justamente perjudicar las posibilidades que tienen los nacionales de moverse entre los distintos países por la pérdida del valor del pasaporte nacional. En esta misma línea hay una modificación que busca establecer una prueba de conocimiento, asociado a, naturalmente, derechos y deberes en el proceso de inclusión. Al mismo tiempo se elimina la nacionalización calificada que reducía originalmente el tiempo para solicitar la carta de nacionalización de 5 a 2 años, y hoy ciertamente nuestra norma no establece importantes causales para rechazar una solicitud de nacionalización. Son muy escasas. Entonces, las posibilidades que tiene el Estado de regular esto, de regular el acceso a la nacionalidad, eran hasta estas propuestas muy bajas, ¿no? Al mismo tiempo se incorpora una causal de cancelación, una serie de causales de cancelación de la nacionalidad para aquellas personas que cometan delitos graves, entre otras faltas
Eso. La siguiente, por favor. El enrolamiento y el registro. Acá hay un elemento importante que se ha incorporado en la gestión de la migración, ¿ya? Que hoy día se está incorporando en la gestión de la frontera, ¿ya? Que en virtud del proceso de empadronamiento biométrico, ya su secretario lo mostraba, forma parte también del acopio de información respecto de la migración, y que en el proyecto de ley misceláneo lo que busca es que se establezca como un procedimiento más, ¿ya? De la tramitación migratoria, ¿ya? De la tramitación que realiza tanto la Policía de Investigaciones como el Servicio Nacional de Migración. Y por lo tanto hay una serie de modificaciones que buscan institucionalizar en nuestra norma y la incorporación al Registro Nacional de Extranjeros la información biométrica de personas migrantes. En sexto lugar, ¿ya? Y a propósito de las mejores herramientas para gestionar la frontera, hay una batería de modificaciones normativas que lo que buscan es dotar de mejores herramientas a las policías y al Estado para reducir los incentivos para el ingreso irregular, ¿ya? Reducir los incentivos para la irregularidad. Sabemos que uno de esos incentivos para la irregularidad son las facilidades que tienen las personas que entran regularmente al país para desplazarse desde la frontera hacia el interior del país, desde la frontera hacia afuera del país y al interior del país también. Entonces, aquí el incremento, el aumento de las sanciones, de las multas a las empresas de transporte, ¿no es cierto?, que generan incentivos para el ingreso irregular, que no se hacen cargo, en el caso de las empresas formales, ¿no es cierto?, de solicitar toda la documentación que requiere nuestra normativa para que las personas ingresen al país y las embarcan simplemente sin toda la documentación, tengan también un cambio en su forma de operar. En este mismo sentido, vamos a la siguiente, por favor. Vamos a la siguiente. En este mismo sentido, se propone una modificación al Código Penal que busca aumentar las penas, incrementar las penas para los delitos de tráfico ilícito de migrantes, y se incorpora en la tipificación del delito no solo la facilitación del ingreso al país, sino que también la facilitación del egreso irregular del país. Vale decir, entre las modificaciones que buscan regular y sancionar, tener mejores herramientas de sanción a los medios de transporte y las modificaciones al Código Penal, lo que se busca es reducir los incentivos para el tráfico de personas, para la trata de personas y, en definitiva, para el ingreso irregular. Vamos a la siguiente, por favor, para ir terminando, señor presidente. En relación a los acuerdos, es importante señalar que se han construido acuerdos sobre la base de indicaciones que no estaban en la versión inicial del proyecto y que, sin embargo, en el marco del debate se han logrado a consensos, como por ejemplo aquellas indicaciones que se presentaron respecto del acceso de personas extranjeras al derecho a la salud y a la educación. En ambos casos se estableció también con apoyo transversal y también con el apoyo del Ejecutivo, que la condición migratoria no podría ser un factor de privilegio o de priorización para efectos del acceso a la salud o a la educación, y se establece también que los servicios públicos que tengan, digamos, los que lleguen las personas en situación irregular, requieran al registro civil, como establece el artículo 44 de la ley, el enrolamiento de estas personas, resguardando que este no es un requisito tampoco para el acceso, sino que más bien es algo que el servicio está obligado de hacer o está mandatado para hacer en la gestión con registro civil. Y finalmente, en el marco del fortalecimiento de las capacidades del Estado para materializar los procesos de expulsión, se establece una serie de modificaciones para agilizar
la tramitación, digamos, y la presentación de recursos judiciales para efectos de recurrir los procedimientos de expulsión. Dado que esta sesión, señor presidente, y con esto ya voy terminando, tiene por objeto principal el establecer una vinculación entre las medidas y los cambios normativos. Hay una que aludió el subsecretario de Interior a propósito de los procedimientos de notificación de expulsiones, ¿ya? El año pasado se aprobó y se promulgó la ley que establece que la notificación de expulsiones se realiza por correo electrónico o por carta certificada y no ya de manera presencial. 2 veces el inicio del procedimiento, la expulsión a firme, para luego establecer que la policía tuviese o sea, tenía ¿cómo se dice?, detectar a la persona por tercera vez. A partir de esta modificación, nosotros hemos establecido un flujo digital para notificar el inicio de procedimiento y actualmente hemos pasado de poder notificar en torno a las 300, 400 personas al mes respecto al inicio de procedimiento, a notificar entre las 3.000 y las 4.000 personas en términos de su inicio de procedimiento. Vale decir, las normas que estamos aprobando en este Congreso están conduciendo hacia un cambio en la gestión y hacia una mejora efectiva en la gestión de las personas, de la gestión migratoria. Los datos, señor presidente, se los podemos hacer llegar por oficio respecto de cómo ha ido mejorando el proceso de notificación de expulsiones a partir de los cambios normativos que se han aprobado en esta comisión, bueno, y luego en la Cámara, digamos en la sala y en el Senado. Eso, señor presidente. Gracias, director. Ofrezco la palabra a los diputados para preguntas. Diputado Mesa tiene la palabra. Diputado Mesa. Muchas gracias, presidente. En una lástima que tengamos la mitad de los invitados presentes, pero hay que, evidentemente, aprovechar el tiempo y ojalá que, presidente, podamos pronto agendar también la visita del canciller, que también hay muchas cosas que abordar con él. Más allá de las cosas en las que evidentemente estamos de acuerdo, aquí el director del servicio ha dado fe en esta misma exposición de la colaboración que esta comisión con todos sus integrantes ha mostrado para avanzar en una ley de migración, en una actualización de la ley de migraciones. Y yo espero que en algún momento, algún día, se nos reconozca eso. Se nos trata muy mal y pocas veces se reconoce que gran parte de la legislación, no solo en materia migratoria, sino que sobre todo en materia de seguridad, ha sido con los votos de la oposición cuando no se tienen los votos del oficialismo. Y de toda la exposición en la que en gran parte estoy muy de acuerdo, bueno, primero hay una cuestión que me llamó la atención, la mala suerte que hubo de que quedaran en láminas separadas hasta el 2021 y del 2022 para adelante, una mala suerte, pero como uno tiene buena memoria, sabe comparar que 1.200 es mucho menos que 5.000 y que estamos muy lejos todavía de estar en una situación regular, de una situación de normalidad, muy lejos. Más allá de que esa mala suerte de que quedaron separadas por las gráficas, ¿cierto?, no se notara tanto, pero es importante decirlo. Pero hay una cuestión de toda esta exposición que siento que queda afuera, y son las medidas concretas que se pueden tomar sin necesidad de actualizaciones legislativas. ¿Qué medidas se pueden tomar sin necesidad de actualización legislativa? Hay una en particular que hubo un video que hoy día lo estaba buscando y no lo he encontrado en redes sociales, ni en ningún medio, en ningún otro lado, pero hay un video del MOP, si no me equivoco, donde se mostraba cómo se volvía a acabar la famosa zanja, ¿cierto?, en la zona de Colchane. Colchane es un lugar demasiado delicado, de las mismas cifras que exponía el subsecretario presidente. Casi la totalidad de los ingresos ilegales en el norte de nuestro país son en Colchane. Oyagüe prácticamente aporta 0 hoy día y Chacayuta aporta muy poco, muy poco. El problema lo tenemos en Colchane. Y ese problema es la base de todo lo que viene después, porque si uno más o menos calcula hacia a lo bajo una proporción entre personas honestas que entran de forma ilegal
y delincuentes que entran de forma ilegal, pensemos en que fuera el 1%. 1 de cada 100 son delincuentes. Tenemos como 2.300 a 3.000 delincuentes. Pensemos que fuera 1 de cada 1.000. Tenemos 300 delincuentes igual, 250 delincuentes igual. Entonces, si nosotros no solucionamos el problema de origen, que es la vulnerabilidad física de nuestra frontera, todo lo demás sí va a ayudar a bajar las cifras. Y hemos visto cómo se ha estabilizado en un nivel muy alto, pero se ha estabilizado y no ha ido en aumento. Los ingresos ilegales, por ejemplo. Pero las expulsiones tampoco tienen sentido, porque si yo expulso a alguien y después va a volver a entrar a la mala, estoy botando plata, estoy quemando plata. Esto es como cuando como en los dibujos animados, se le hace un hoyito al bote y empieza a sacar el agua del bote, pero mientras no tape el hoyito del bote va a seguir entrando agua. Lo mismo acá. Mientras nosotros no pongamos una barrera física en nuestra frontera, podemos expulsar a todos los que hoy día estamos muy al debe en expulsiones, pero podríamos aumentar el doble, el triple o 10 veces, pero no vamos a solucionar el problema de fondo, que son los ingresos irregulares. ¿Cómo se acaba el problema de la inmigración irregular en Chile? Tiene que partir por la frontera física. No hay otra forma. Yo no me explico cómo después de 3 años, casi 3 años, 2 años y medio, todavía no nos damos cuenta de eso. ¿Cuánto nos cuesta cada expulsión? Eso todo aquí sabemos esa cifra. Y si en vez de gastar la plata en esas expulsiones, la vemos como una inversión para evitar futuras expulsiones y ponemos la frontera física, hagamos lo que sea, una zanja, un muro, una reja, lo que sea, pero hagamos algo. ¿Cuánto nos cuesta, por ejemplo, y esto es una de las cosas que yo quería preguntarle al ministro de Relaciones Exteriores, todas las exenciones y todas las prebendas que tiene hoy día el Estado boliviano para comerciar a través de los puertos chilenos, en promedio son 100 millones de dólares al año. Y estas no son estimaciones mías, no son estimaciones oficiales. 100 millones de dólares al año. ¿Y cuánto nos ayuda Bolivia a las reconducciones de ciudadanos que no sean bolivianos? 0. Entonces nosotros damos, pero no recibimos nada a cambio. Hace algunos años atrás, cuando se propuso las barreras físicas y se usó el concepto de zanja, se ridiculizó, después se dijo que era inmoral, ahora se dice que es caro, y yo creo que ni siquiera es caro, para lo que implica que el respeto de nuestra soberanía es bastante barato. Entonces, hace varios meses atrás, en una comisión especial investigadora, al propio subsecretario yo le hice una pregunta, que no fue respondida en ese momento, pedí que se hicieran los estudios correspondientes y voy a registrarla ahora, presidente. Se han hecho estudios serios respecto de cuánta plata cuesta hacer la barrera física, la zanja, el muro, la reja, lo que sea. Se han hecho esos estudios, pero, presidente, por favor, no que nos vayamos por las ramas. ¿Se han hecho sí o se han hecho no? Pero no irnos por las ramas. Porque si no se han hecho, significa que las comisiones especiales investigadoras aquí no le importan a nadie. Si no se han hecho esos estudios, significa que la facultad fiscalizadora de esta Cámara de Diputados no le importa a nadie. Yo creo que a los chilenos se les acabó la paciencia con esto. Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo y tenemos toda la disponibilidad de trabajar con el gobierno en la medida que podamos apuntar hacia un lugar común, entendiendo las múltiples diferencias que tenemos. Y esta comisión ha dado muestras claras de que es así. Entonces yo también quiero pedir ahora cuáles son las muestras de vuelta. ¿Hay planes reales de hacer una zanja, un muro, una reja o lo que fuera? ¿O en realidad vamos a tener que esperar al próximo gobierno, presidente? Muchas gracias. Gracias, diputado Mesa. Tiene la palabra el diputado Verde. Y después el diputado Becker. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar, por supuesto, al señor subsecretario y al director del Servicio Migraciones. Bueno, un poco sumarme también a las palabras que ha emitido el colega Mesa. Creo que esta comisión ha dado bastante ejemplo de compromiso en torno a lo que ha sido el tratamiento que se han tenido en las distintas iniciativas, ¿no es cierto?, que ha enviado especialmente el Ejecutivo con temas de seguridad y ahora también con el tema migraciones. Eso ocurrió también de la misma forma cuando estuvo presidenta la colega Joana Pérez y ahora cuando está de presidente nuestro colega Rubén Oyarzo. Así que yo creo que todos podemos dar fe acá de que realmente, al menos las diputadas y los diputados, que tenemos distintas visiones, pero nos hemos puesto las pilas para poder, ¿no es cierto?, salir adelante con estos proyectos que realmente son necesarios e indispensables y que necesitan la mayor celeridad posible. Ahora bien, pasando a lo que estamos viendo en el día de hoy,
y el proyecto que me imagino que ya nos queda poco de tratamiento para que salga de acá de la comisión, pase a la sala y se vaya al Senado. A mí me gustaría hacerle la consulta, ¿no es cierto?, al director de servicio, señor Luis Taller, cuáles son a consecuencia, ¿no es cierto?, de estas iniciativas, porque se supone, ¿no es cierto?, que esta iniciativa, sobre todo el proyecto de la ley miscelánea, se trajo acá porque hay una serie de inconvenientes con la aplicación de la ley actual de migraciones. A mí me gustaría saber si ustedes tienen conocimiento o lo han evaluado, cuáles son las expectativas que tiene justamente su servicio una vez que se implemente este proyecto o esta iniciativa. Si ustedes han hecho algún análisis, algún estudio, ¿no es cierto?, que de alguna forma acredite o acrediten que las expectativas, ¿no es cierto?, que se pueden generar una vez que eso se ponga en funcionamiento, realmente sea mucho más favorable que la situación actual que estamos viviendo, que por lo demás todos sabemos que es bastante compleja, y sobre todo el tema que tenemos, ¿no es cierto?, con el país, ¿no es cierto?, también venezolano, que no nos recibe a nadie y que queremos mandar de vuelta. Y si también el Ejecutivo, me imagino que va a pedir también, cuando una vez que termine su tramitación acá, el proyecto de la ley miscelánea, urgencia en el Senado para que ese proyecto salga lo antes posible. Eso. Gracias, diputado Berger. Tiene la palabra el diputado Becker. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a nuestras visitas, subsecretario, señor director, y a quienes nos acompañan, a los colegas y a la secretaría. Sin duda, este tema nos tiene preocupados, subsecretario, hace tiempo, y lo sabemos, estamos todos en esto, pero hay situaciones que uno no logra entender. Esto de que Bolivia no nos permita reconducir a los extranjeros es una situación bastante extraña, porque son ellos mismos los que reciben los aviones que vienen de Venezuela. Recording stopped. Él no era. Te metiste con Bolivia y la embarraste. Venezuela y Bolivia parece que me complicaron la transmisión. Llegan aviones venezolanos a Bolivia, se bajan los inmigrantes ilegales y toman su maleta y los van a dejar cerca de la frontera con Chile e ingresan al país en forma irregular. Y ahí tenemos nuestro problema ahora con miles de venezolanos. Algunos que por supuesto vienen a aportar, lo sabemos, especialmente los que se vinieron al principio de esta inmigración obligada a propósito de un gobierno comunista que está liderando el país. Recording in progress. Y hoy... ¿Eso en inglés significa? Sí. Gracias, presidente. Yo espero que con Bolivia se puedan hacer acciones más directas a propósito de poder lograr que dejen de hacer esta maniobra que están haciendo, porque yo no me imagino los venezolanos viajando con una maleta desde Caracas a La Paz. Imposible, porque son alrededor de 7.000, 8.000 kilómetros. Pero sí, si los dejan en un bus a 50 kilómetros de la frontera nuestra, después de que se bajaron de un avión venezolano. Y aquí hay que saber también las vinculaciones que tiene Irán con Venezuela y con Bolivia. Eso también es un tema que es de análisis, de riesgo para nuestro país. A mí me correspondió ser parte de la comisión investigadora en relación a los aviones estos que llegaban desde Venezuela, que al final hicimos algunas sugerencias y recomendaciones, y al igual como lo decía el diputado Mesa, al parecer ninguna de ellas fue tomada en consideración. Lo que sí fue tomado en consideración que no vinieron más aviones directamente de Venezuela a Chile, con una dudosa presencia de pilotos y tripulación iraní que quedaban a un costado del aeropuerto y podían descargar y cargar lo que quisieran. Y eso lo vimos también con el asalto que sufrimos en el aeropuerto, que no había ningún sistema real de seguridad. Yo he propuesto, presidente, por su intermedio, una medida que probablemente no es no es por todos recibida adecuadamente, pero que es la reinstalación de los campos minados en la frontera. Sé que hay un pacto, el pacto de Ottawa, tengo entendido, así es, el pacto de Ottawa, que dice relación, ¿sí?,
que dice relación con que nosotros teníamos que levantar los campos minados. Claro, sí, a nosotros nos dan una instrucción y como país más pequeño al sur del mundo, vamos cumpliendo las disposiciones que hacen un par de burócratas desde la ONU que no tienen idea dónde están los problemas que nosotros estamos teniendo hoy día. Es decir, si Bukele hubiese cumplido con todas las disposiciones que le da la ONU, seguirían con 150 muertos diarios en El Salvador. Entonces, yo creo que los campos minados bien instalados, bien registrados y bien señalizados no tienen por qué ser un problema. Tienen que estar bien señalizados. Aquí campo minado no pasar. Y tenemos que hacer que la gente que quiera ingresar al país vaya hasta donde está nuestra frontera. Que hoy día está todo abierto y hay un espacio así donde se supone que nosotros controlamos a nadie, a nadie. El ejército está haciendo un esfuerzo por controlar este espacio, pero es demasiado extenso. Probablemente, de acuerdo a lo que decía el diputado Mesa, también y ratificaba el diputado Berger a propósito de lo que dice relación con una muralla, una reja o una zanja, pueden ser alternativas, por supuesto, pero hasta el momento no están impidiendo el ingreso masivo de personas que provienen de Venezuela. Y yo les quiero advertir, y lo dije ya inmediatamente después del término del fraude de elecciones en Venezuela, vienen otros 2 o 3 millones de personas que probablemente van a querer ingresar al país porque se están muriendo de hambre en el paraíso comunista en Venezuela. Así es que yo les pido, estimadas autoridades, que tomemos las medidas con urgencia. La comisión está disponible, podemos sesionar todo lo que sea necesario, los jueves, los viernes y cuando sea necesario, para poder acelerar estos procesos. Después ustedes también tendrán que poner la misma celeridad en el Senado de la República y poder sacar adelante este tipo de iniciativa. Pero tenemos que parar esto. No puede ser que sigan ingresando. Y la cifra que daba el diputado Mesa de que si un 1% de los que ingresan son delincuentes es bastante optimista, porque yo creo que como el señor Maduro, con mucho ojo, abrió las cárceles en Venezuela, dejó de alimentar a los delincuentes en las cárceles, los envió a los países de Sudamérica, a los que están disponibles a recibir delincuentes como nosotros que no tomamos medidas. Y aquí puede ser que los gobiernos anteriores y el actual tengan responsabilidad, no tengo idea, pero lo que a mí me interesa es que no sigan ingresando delincuentes a nuestro país que asesinan, matan, extorsionan, roban, etcétera, etcétera. Y para quienes tenemos hijos y tenemos nietos, es un tema de interés. Como el otro día lo decía en un panel alguien que apuntaba al panel del frente y le decía a ustedes, ninguno de ustedes tiene hijos ni quiere tener hijos. Que es un tema, ¿eh? Un tema, ojo con eso. Porque hay personas que no les interesa tener descendencia. Entonces no les interesa el país que vamos a dejar para el futuro. A mí sí me interesa. Tengo 5 hijos y tengo ya 3 nietos. Y así, a mí sí me interesa porque de alguna forma uno deja la descendencia en el país y quiero que tengan un país que se pueda vivir, que se pueda trabajar y se pueda tener paz para poder circular y no tener que estar sufriendo los embates de tener que estar a las 6, 7 de la tarde escondiéndose bajo 5 llaves con alarma o como me corresponde a mí cuando llego a mi casa en el campo a tener que armarme para poder andar con relativa tranquilidad. Gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Becker. Tiene la palabra el diputado Borges, después le paso la palabra al Ejecutivo para que responda. Gracias, presidente. Bueno, saludar por su intermedio al subsecretario, al director. Sí, yo solamente quiero hacer una consulta relacionada con el empadronamiento voluntario. Me gustaría saber si ese empadronamiento que se iba a realizar el 2023 con un registro básico de los datos personales y biométricos, especialmente las huellas dactilares, si ese proyecto o programa resultó, porque en estricto rigor esto se pensaba que iba a resultar y que los que no hayan alcanzado a enrolarse arriesgaban la pena de expulsión que la anunció el presidente. Entonces me gustaría saber si hay datos de que si es que este empadronamiento voluntario funcionó, si es que hubo un porcentaje de personas que se enrolaron, si es que esos que no se enrolaron han habido algunas expulsiones
y me gustaría ver si hay datos concretos en ese sentido, presidente. Gracias. Gracias, diputado Borges. Le está pidiendo sí, sobre el punto, una nueva pregunta, diputado, perdón. Hacemos una segunda ronda. Le doy la palabra al Ejecutivo para las preguntas que hicieron los diputados. ¿Sí? Subsecretario, tiene la palabra. Sí, muchas gracias, presidente. Creo que respecto a la situación de la frontera y particularmente de Colchane, que es donde se coloca la atención con razón, porque efectivamente la mayor cantidad de inmigración irregular o de ingreso irregular, en el caso de la frontera norte, se produce en la región de Tarapacá y se produce por Colchane. Eso está fuera de discusión. Ahora, ¿cuáles son las medidas eficaces que se pueden tomar en Colchane para evitar que esto se produzca? Yo creo que son multifactoriales, no es una sola. Para ser directo respecto a la pregunta, presidente, que hace el diputado Mesa, si pregunta respecto a si hay un estudio técnico respecto a si es posible colocar una barrera física, qué distancia tiene que tener esa barrera física, de qué características debe ser y qué costo tiene, tengo que responderle que no, o por lo menos yo no conozco ningún. Lo que sí hay es, a partir de la discusión con las Fuerzas Armadas y con Carabineros de Chile que cuidan la frontera, es un levantamiento de requerimientos de lo que ellos han considerado son el equipamiento, la infraestructura y la tecnología que requieren para el control de esa frontera. Eso sí hay, sí tiene eso un cálculo, y eso se expresó en el presupuesto, que se le entregó tanto a las Fuerzas Armadas como a Carabineros de Chile, a las Fuerzas Armadas en torno a los 12.000 millones de pesos y a Carabineros de Chile en torno a los 8.000, 9.000 millones de pesos, con el objeto de que cerraran esa brecha. Ese requerimiento sí fue levantado, fue definido técnicamente y fue financiado. Hay algunas barreras físicas, en el norte sí las hay, en algunas partes hay zanja, el presidente Rasul, efectivamente, que normalmente se mantienen. Y también hay un control que se estableció en lo que se denomina el paso ancestral. En el caso de Colchane, control que realiza la Fuerza Armada, por la cual se ha reclamado bastante, pero que antes no existía, y por lo tanto hoy hay control para el cruce a través del paso, del denominado paso ancestral, que está a un costado del complejo fronterizo. Creo que lo segundo relevante a considerar, presidente, es algo que aquí se ha planteado, que tiene que ver con la relación con los países vecinos. Y por algo hay una diferencia entre Chacayuta y Colchane. Y la diferencia es muy evidente. En Chacayuta se puede reconducir, en el caso de ciudadanos que no son de nacionalidad peruana, en el caso de la frontera con Perú los podemos reconducir, y en el caso de Colchane hay una diferencia sustancial. Bolivia no deja reconducir a los ciudadanos que no son de su nacionalidad. Y ese es una diferencia sustancial respecto a Chacayuta. Ahora hay que decir que los que llegan a la frontera con Chile en Colchane cruzaron varias fronteras previas. Cruzaron la frontera seguramente con Colombia, algunos pasaron por Ecuador, cruzaron Perú, cruzaron Bolivia, o sea, pasaron varias fronteras antes de llegar a nuestra frontera, lo que vuelve a colocar que no es solo una decisión la que resuelve el problema, sino son varias decisiones. Respecto al tema de Bolivia, en particular, que se han hecho varias consultas, presidente, yo no tengo ningún problema en responderlas, pero para ese fin yo tendría que solicitar que la sesión se declarara secreta. Secretario, por favor. Perdón, se requieren 9, presidente. Esos son los 2/3 de 13 según la tabla de cómputo de sanciones. Hay 8, no tenemos quórum. Perfecto. Pucha, lamentable, porque a mí, respecto a Bolivia, yo creo que es un tema súper importante que tenemos y que lamentablemente no vemos solución respecto o algo, porque por ejemplo nosotros tenido autoridades, la Cancillería han señalado en reiteradas ocasiones que ven con buena disposición a Bolivia en el marco de negociaciones sobre asuntos migratorios. Sin embargo, no ha habido información oficial sobre los avances y la disposición de la paz para aceptar reconducción de inmigrantes que no sean bolivianos, que es un problema que tenemos donde usted menciona efectivamente.
en Colchane, fundamentalmente. Además, la misma subsecretaria de Relaciones Exteriores estuvo en esta comisión y de hecho esto fue el 4 de septiembre, e informó que en enero del 2023 se le envió a Cancillería boliviana un proyecto de memorándum de entendimiento sobre la materia, el que hasta el momento no, por lo menos yo no conozco una respuesta oficial al respecto. Entonces, claro, ¿cómo se congenia esa falta de respuesta hasta la fecha con una supuesta buena disposición de Bolivia en temas de reconducción? No se ve, por lo menos la gente no lo ve, no hay fecha, no hay nada. Y por otro lado, yo creo que es importante ver también no solamente el tema de Bolivia, sino que el tema de Venezuela, que es complejo, que no tenemos, se cerró la diplomacia con Venezuela y eso lo sabe todo el mundo, y es complejo. Entonces tenemos dos graves problemas: las reconducciones con Bolivia y las reconducciones con Venezuela, que de hecho estábamos viendo en los datos que nos entregaba la gente que se ha registrado biométricamente, el 90.8% es venezolano. Entonces, yo, por ejemplo, tenía una pregunta de cuál es la proyección que hay de aquí adelante, más o menos, de la gente que se va a registrar biométricamente, en el sentido que ya tenemos 182.000 personas, de las cuales el 90% son venezolanos. ¿Y qué medidas vamos a tomar de aquí en adelante en presupuesto, por ejemplo, si es que vamos a hacer algo con la frontera, si es que va a haber alguna glosa especial al respecto, si es que vamos a destinar más dinero? Yo sé que ustedes tienen proyectos, por ejemplo, se han comprado camionetas nuevas en la frontera, está el ejército operando, pero si es que hay alguna medida más especial al respecto y si es que hay que ayudar en el tema presupuestario, que es algo que nosotros creemos importante. Tenemos 9 diputados, secretarios y diputadas, efectivamente. Sí. Ahora, mi pregunta es, ¿tiene que ser unánime para secreta o se vota? Se vota sin unanimidad, pero es 2/3 de los integrantes. En este momento hay 9, pero hay... Sí, por ende no se puede. Ya. Y hay una... Ok, bueno, esas son mis preguntas, subsecretario, y le doy la palabra al diputado Berg. Gracias, presidente. Yo quiero tocar otro tema, pero teniendo conocimiento de que a veces también es medio complicado tener todas las autoridades acá nacionales, ministros, subsecretarios, etcétera. No quería dejar de aprovechar esta oportunidad de compartir una inquietud que personalmente yo creo que todos los que estamos en esta sala la tenemos y muchos cientos, miles y millones de chilenos también lo tienen, que es el tema de la introducción de la droga. ¿Y por qué lo toco? Porque gran parte también de la droga que está llegando a Chile está llegando justamente por la frontera del norte del territorio nacional. Entonces, hoy día, la verdad de las cosas es que el tema, ¿no es cierto?, del narcotráfico, del microtráfico, etcétera, etcétera, está haciendo crisis en este país. Y yo no quiero que tampoco lleguemos tarde a tomar políticas o medidas para poder de alguna forma hacerle frente y controlar, ¿no es cierto?, el tema de la introducción de la droga, que nadie puede desconocer, está abarcando todas las redes sociales. De distintos niveles sociales se está introduciendo el tema de la droga, y especialmente en la juventud. Y creo que eso como país nos está haciendo muy mal. Entonces, yo sé que no es un tema que teníamos contemplado ahora, pero sé, presidente, que quizás en una próxima sesión lo pudiésemos tocar y invitar, ¿no es cierto?, a la ministra del Interior o al subsecretario, para que un poco nos pongan al día cuáles son las políticas que se están implementando para impedir. Porque no solamente, por supuesto, ingresa por la frontera norte, que estamos hablando, que el problema que tenemos de los migrantes, y tampoco son los migrantes muchas veces que traen la droga, porque hay bandas organizadas que se dedican, digamos, a este tema.
con el tránsito de camiones que meten la droga donde ellos pueden, y etcétera, etcétera. Y también tenemos, por supuesto, que se han descubierto tráfico de droga en algunos de los puertos nacionales. Por lo tanto, en lo personal, yo creo que, como les decía a mucha gente de nuestro país, yo creo que es un tema que hoy día está sobre la mesa y es una gran preocupación, y por lo tanto, presidente, yo le pediría que en algún momento, ¿no es cierto?, invitar a las autoridades como el subsecretario o la ministra del Interior para poder de alguna forma compartir y que nos cuenten y que nos informen qué políticas, ¿no es cierto?, o qué políticas públicas o en qué podemos ayudar como Congreso Nacional, digamos, para poder de alguna forma impedir, limitar, coartar que este flagelo, ¿no es cierto?, que hoy día nos está penando, siga creciendo, se siga incrementando. Eso. Gracias, diputado Berger. Tiene la palabra el diputado Mesa. Muchas gracias, presidente. Solo aclarar por qué no estoy de acuerdo. Primero, aclarar por qué no estoy de acuerdo con que se declare una parte de la sesión secreta, porque en estos mismos temas ya ha estado en sesiones secretas que no se nos ha entregado ningún antecedente relevante. Nunca. He estado en esta misma comisión, en 2 comisiones especiales investigadoras, y a mí la sensación que me queda, presidente, es que se pide secreto a la sesión simplemente que la ciudadanía no se entere, ¿no? Entonces yo ya no estoy disponible para eso. Ahora, respecto a la respuesta del subsecretario sobre algún estudio técnico para el reforzamiento, digamos, pongámoslo así, para el reforzamiento de la barrera física, de las fronteras físicas. Entonces, este gobierno puede comprometerse a realizar un estudio al menos para que tengamos trabajo avanzado cuando venga el próximo gobierno. Hay que ganar tiempo. Y lo tercero, presidente, respecto a la situación con Bolivia, yo creo que el que Bolivia no deje entrar a ciudadanos que no sean connacionales, que no sean bolivianos, es la prueba máxima de cómo justamente debemos nosotros enfrentar esta situación. Si de la frontera para acá somos soberanos de hacer lo que queramos como país. Nosotros de la frontera para acá decidimos quién entra y quién no entra. Así como Bolivia, de su frontera hacia adentro, decide quién entra y quién no entra. Que es lo que pasa, por ejemplo, con todos los ciudadanos que nosotros queremos reconducir que no son bolivianos. Si nosotros de la frontera hacia acá no somos capaces de ponernos firmes, si no somos capaces de lo propio hacernos respetar, es evidente que el resto de los países no nos va a respetar. Es evidente. No existe posibilidad de desarrollar una diplomacia mínimamente seria si es que nosotros no somos un país que demuestra con actos que se da a respetar. Bolivia, con sus actos, nos dice que con Bolivia no se mete cualquiera. O sea, no es llegar y expulsar a alguien, no es llegar y reconducir a alguien. Entonces, ¿por qué nosotros somos condescendientes con Bolivia entonces? ¿Cuándo Bolivia va a pagar el costo de lo que está haciendo sufrir a los chilenos? A los chilenos y extranjeros legales. Porque aquí los que más piden una zanja en el norte son los extranjeros legales, que son principales víctimas de extorsión por las bandas criminales internacionales, porque el que extorsiona al peruano es un ilegal peruano, el que extorsiona a un venezolano, un comerciante establecido que es venezolano, por lo general es una banda venezolana de ilegales. Ellos son los que más sufren esto, presidente. Entonces, para resumir, el gobierno o el subsecretario al menos, presidente, ¿está de acuerdo con que tenemos que primero darnos a respetar en lo interno para que nos respeten en lo externo a nivel internacional? Y en segundo lugar, ¿es posible comprometerse a iniciar un estudio y poner fechas concretas, plazos concretos para conocer cuánto cuesta realmente fortalecer como corresponde nuestra frontera? Borges tiene la palabra y después le paso la palabra al Ejecutivo. Sí, yo solo hice una consulta, a ver si hay algún dato sobre lo que consulté. Gracias, presidente. Diputado Borges, ¿puede repetir la consulta para que no quede duda al respecto? Por favor, tiene la palabra. Sobre el empadronamiento voluntario, presidente, en algún momento se dijo que se iban a registrar los datos básicos y biométricos, y si es que hoy día hay alguna expulsión relacionada a gente que no se empadronó en el año 2023. Gracias, presidente. Gracias.
Tiene la palabra el subsecretario. Subsecretario Monsalve tiene la palabra. Sí, yo, presidente, no me atrevería a colocar en duda el respeto que nuestro país tiene en la comunidad internacional. Respeto que se ha construido entre todos los sectores políticos, en una tradición larga, creo yo, de diplomacia chilena, que ha tenido continuidad a los distintos gobiernos de distintos signos políticos. Y creo que justamente ese respeto en el ámbito internacional que ha construido nuestro país lo ha hecho porque para tener respeto hay que actuar en base a lo que la Constitución dice, en base a lo que las leyes dicen y en base a los tratados internacionales que el país ha firmado, sus jefes de Estado han firmado, no un jefe de Estado en particular, jefe de Estado a lo largo de la historia. En segundo lugar, creo que se construye una caricatura respecto a lo que ocurre en Bolivia, porque se colocaría, por decirlo así, a Bolivia como ejemplo de hacer respetar su propia soberanía en desmedro de Chile. Pero el problema, presidente, es que los que llegan a la frontera de Chile primero vulneraron la frontera de Bolivia, que tiene con Perú. Y por lo tanto, es bien difícil, digamos, hablar de que Bolivia hace respetar su soberanía si es que finalmente lo que pasa es que, producto de la vulnerabilidad de su frontera, la pueden cruzar para llegar a Chile. Entonces yo no construiría una caricatura respecto a eso. Cada Estado tendrá su fortaleza y sus debilidades, pero creo que no hay comparación entre la fortaleza de nuestro Estado y de nuestras instituciones para hacer respetar la Constitución y las leyes, y también nuestros tratados internacionales. Creo que en ese aspecto quiero volver a reiterar, lamento que a través suyo el diputado Mesa tenga una mala experiencia respecto a las sesiones secretas, pero las sesiones secretas existen justamente para que el Ejecutivo pueda entregar información que considera que no puede entregar de manera pública porque coloca en eventual riesgo o la seguridad o sus relaciones internacionales, y por lo tanto es una herramienta por la cual el Ejecutivo le puede entregar información al Congreso, a sus diputados y diputadas, preveyendo esos riesgos. Creo que eso es todo lo que hemos pedido. Después, por supuesto, los parlamentarios podrán evaluar si es que esa información es suficiente o insuficiente. Pero a mí me corresponde en el rol que juego, que frente a información que puede tener efectos sobre la seguridad del país o las relaciones internacionales, pedir sesiones secretas, y eso es lo que hemos hecho, presidente. Director, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Sobre la consulta que se hicieron, el diputado Borges y Berger, en intermedio, presidente, respecto de al diputado Berger, los objetivos de la implementación de este proyecto de ley misceláneo son varios. Primero, reducir los ingresos irregulares. Sabemos que los datos que mostró el subsecretario, digamos, muestran que del 2022 a la fecha hay un quiebre en la tendencia hacia la baja, todavía es desafiante el número, y por lo tanto con estas modificaciones legales que buscan en una parte importante reducir los incentivos para el ingreso irregular, lo que buscamos es que esa tendencia se mantenga en el tiempo y se fortalezca. Segundo, creemos que otra consecuencia que va a tener el proyecto de ley es aumentar la capacidad para expulsar personas que cometen delitos en nuestro país o que tienen antecedentes en el extranjero. Ese es otro de los objetivos del proyecto y creemos que la modificación va a permitir hacerlo. Luego, a propósito de la información de registro de las personas extranjeras, situación irregular o no, va a permitir tener una mejor información. Cuando inició el gobierno, el año 2022, en marzo, teníamos información, digamos, muy débil respecto de la situación de personas en situación irregular. Hacemos un poco memoria, teníamos denuncias por ingreso irregular
que tampoco se comunicaban formalmente, tampoco se comunicaban sistemáticamente. Nosotros mensualmente informamos a este Congreso y a esta comisión sobre expulsiones, sobre situación de migrantes irregulares, y hoy día no solo somos, digamos, transparentes en informar, sino que tomamos decisiones en función de reducir y controlar mejor esta situación. Este proyecto nos va a tener como Estado digamos, un paso adelante, nos va a necesitar un paso adelante en tener mejor información sobre migrantes en situación irregular. Sobre si se le va a poner urgencia en el Senado, yo sinceramente espero que así sea. No depende de mí, pero espero que así sea. Respecto de la pregunta que hacía por su intermedio, presidente, el diputado Borges, el empadronamiento biométrico, la información que teníamos cuando comenzamos a empadronar personas en situación irregular era de 150.000 denuncias por ingreso irregular acumuladas en la PDI al momento del inicio, ¿ya? 8 meses después, una vez que se concluyó el proceso de empadronamiento, teníamos 182.000 personas en situación irregular, empadronadas, con registro biométrico, con dirección, con correo electrónico, con nombre. Muchos de ellos presentaron documentos, algunos no vigentes, fotocopias, pero había hay registro de documentos de identidad. Entonces ya con ese solo dato me parece que es relevante y exitoso el proceso, y efectivamente las personas que no están empadronadas han sido, y podemos enviar los datos a través de la Secretaría, se le ha iniciado procedimiento de expulsión. Aquellas personas que, por ejemplo, se inscribieron en el proceso de empadronamiento y no se empadronaron, son parte de las personas que nosotros ya a través de esta herramienta informática de notificación por correo, ya que hemos desarrollado una notificación automática, que no es necesario ni siquiera firmar digamos, el papel en físico, hemos multiplicado por 10 los índices de procedimiento de expulsión. Entonces, podemos enviar esta información con más detalle a la Secretaría, pero esa es la respuesta, señor presidente. Director, tiene la palabra la diputada Joana Pérez. Tenía la palabra. Ahora sí. Gracias, saludar al subsecretario y también al director de extranjería. Me perdí los varios, así que, pero más adelante tengo un tema pendiente ahí de ver de la cuenca del carbón con el subsecretario, pero lo veo después con él. Mire, yo le había dejado una pregunta al presidente que tenía que ver con la ley de control de identidad migratorio, que fue algo que luchamos nosotros acá, nos demoramos 8 meses en sacarlo, lo pusimos en el proyecto del gobierno, o sea, en este fast track. El gobierno nunca le puso urgencia, pero lo logramos sacar y fue ley. Paralelo a abril, que se promulga la ley, el gobierno instaló, ¿cierto?, justamente el empadronamiento y todo lo que nos señala. Eso es un cambio de una mirada política. El gobierno estima que era necesario tenerlos empadronados y yo siempre dije sincérelos, ¿ya? Porque no aplica la ley, porque lo que usted debería hacer es que si una persona no tiene la capacidad de demostrar su condición regular en nuestro país, usted inicia inmediatamente un proceso de expulsión. El gobierno no lo quiso hacer. Y a mi juicio esa era una no aplicación de leyes, y eso sí era una condición para que la ministra Toá pudiera argumentársele un abandono, o sea, un no cumplimiento de la ley por no aplicación. Pero eso tampoco se consignó en la acusación constitucional, y por lo tanto también yo lo he dicho y he sido muy claro, que faltaron argumentos para que esa acusación prosperara. Sin embargo, como ya hoy día el gobierno tiene 3 años, en algún minuto la propia ministra Toá también dijo que iban a buscar una forma de regularizar a personas que estuvieran trabajando, o por lo menos darle espacio, porque teníamos en realidad, tenemos personas que están trabajando, que no son contratos legales, por cierto, pero trabajan, ¿ya? Porque en el fondo no tienen la visa laboral y por lo tanto están de manera irregular. El gobierno, más allá de que tiene la política migratoria, que efectivamente el subsecretario tiene bastantes más atribuciones ahí, en algunas se han limitado otras, tiene una mirada de eso. No va a seguir haciendo empadronamiento, se cerró el empadronamiento, vamos a ser mucho más drástico hoy día. Yo creo que, y me gustaría que el subsecretario nos dijera si en algún minuto ellos han pensado, por ejemplo, y con esto termino,
que poder dar respaldo a la ley que está en el Senado, que en el fondo reconoce la migración irregular, el ingreso de la persona que pase por un paso no habilitado sea ilegal, porque eso permitiría dar una señal clara para afuera, porque damos señales bien erráticas y bien livianas, de decir en Chile no se va a permitir más que la gente pase por paso no habilitado, porque la gente entra, sale, va, viene, espera que lo llamen, se demoran 2, 3 años el servicio de migraciones, entonces al final está en un tránsito permanente entre nuestras fronteras. Entonces, lo que yo le planteo algo un poco más de fondo, más que la ley, como estamos parchando uno u otro proyecto, subsecretario. ¿Qué vamos a hacer como Estado en este año que le queda al gobierno? ¿Vamos a seguir parchando o hay alguna voluntad de ser mucho más drástico en materia migratoria para dar señales? Porque ese proyecto está en el Senado, bastaría que el gobierno le ponga urgencia y damos señal. A las 15 primeras personas que ingresen en nuestro país de manera ilegal por paso, efectivamente tendrían que cumplir con la justicia, pero damos una señal más dura, más clara. ¿Ya? Ese proyecto está en el Senado, se despachó de la Cámara y ahí está. Entonces, lo mío es más de fondo. ¿Qué hacemos este año? ¿Cómo le explicamos a las personas del norte que tenemos una inmigración no regular, ni ordenada, ni segura, y que nosotros tenemos que poner la cara porque esta es la comisión la que lo ve? Tuvimos una acusación reciente por temas migratorios, pero resulta que la ministra finalmente, porque la acusación no era lo más sustentable, no pasó, y por lo tanto seguimos con el problema, más allá de los tirajes de un lado o de otro, de extremo a extremo, de quien defiende al gobierno o quien reclama, tenemos un problema. Y mi tema es más de fondo, subsecretario, más allá de los esfuerzos que usted puede hacer en el norte, de los equipos, aparatos que compremos, la ley de presupuesto, la voluntad de este gobierno de endurecer más la mano más allá de estos proyectos que es si lo notificamos por correo, si en el fondo no, si es que son cosas cosméticas al lado de lo que se podría hacer. Más allá de, no, ni siquiera estoy tocando lo que pasa con los otros países que no quieren recibirnos a quienes nosotros mandamos, ¿cierto? En todo el proceso de expulsión. Estoy hablando qué señales da nuestro país con el año que nos queda. Eso, gracias, presidente. Le doy la palabra. Diputado Verde, tiene la palabra. No, es que yo he hecho solamente 2 intervenciones. En la segunda intervención la dirigí al subsecretario para ver si nos puede adelantar algo relacionado con una temática que yo les planteé, que yo creo que ustedes también, todos los que estamos acá, digamos, es otra preocupación más, además de la preocupación, ¿no es cierto?, de los migrantes y de las situaciones irregulares que se producen, el tema de la introducción de la droga a nuestro país, porque yo creo que, como todos sabemos, es un flagelo que está introduciéndose en la sociedad chilena, especialmente en la juventud, y yo creo que ahí donde me gustaría saber a mí qué políticas se están implementando o si a lo mejor él no está ahora en este momento en condiciones de podernos entregar información, poder invitarlo para otra sesión y poder de alguna forma tomar como conocimiento, compartir esos conocimientos y así a lo mejor hay que implementar alguna política y donde el Congreso, digamos, también tenga que ser parte. Estamos, por supuesto que estamos disponibles. Eso. Gracias, diputado. Le doy la palabra al subsecretario. Tiene la palabra el subsecretario González. Sí, muchas gracias, presidente. Creo que hay dos fenómenos que tienden, digamos, a cruzarse, pero creo que es bueno no confundirlos. A propósito de las medidas de fondo que se hacen mencionan en este debate. ¿Cuál es el problema de fondo? Es una buena discusión. Puede que tengamos visiones distintas, pero a mí me parece que el problema de fondo, si es que yo tuviera que jerarquizar, por supuesto, a propósito de lo que plantea el diputado Berger, presidente, son los mercados ilícitos de narcotráfico. Y si tuviera que seguir, yo diría que son los mercados ilícitos de tráfico, ilícitos de migrantes. Y si tuviera que seguir, diría que es la trata de personas. Y si tuviera que seguir, diría que es el tráfico ilegal de armas. Eso es lo que mata. Y por lo tanto creo que cuando uno habla de medidas de fondo, tiene que ver en qué relación hay entre la medida que está tomando y ese problema de fondo. Lo coloco porque me parece interesante lo que ha planteado el diputado Berger, presidente. Comentar que, como ustedes saben, hay una presentación del presupuesto de la Nación. A nosotros nos toca ir a defender el presupuesto del Ministerio del Interior en la cuarta subcomisión de presupuesto,
Y como es natural, cuando hay un presupuesto, creo que es bien importante, y por eso acojo lo que plantea el diputado Berger. No sé si será posible que concurra a la cuarta subcomisión, pero creo que cuando uno discute los recursos que va a destinar el país, tiene que saber, como no hay recursos para todo, tener muy claro el diagnóstico de los problemas que tiene el país y saber muy bien cómo los recursos que está destinando van a resolver esos problemas. Y creo que esa es la discusión de fondo en el caso de la discusión del presupuesto, particularmente del Ministerio del Interior. Creo que es debatible en materia de migración lo que es la mano dura. Creo que es discutible. Por supuesto, creo que, vuelvo al punto, creo que lo más importante es que podamos proteger que no exista ingreso irregular a través de la frontera, y que ese ingreso se produce, podamos reconducir. Creo que ese es como, si usted me pregunta, creo que ese es un objetivo central que debe tener nuestro país. Proteger su frontera, y en el caso de que esa frontera sea vulnerada a través de inmigración irregular, tener posibilidad de reconducir, y ahí están puestos, yo creo, una buena parte de los esfuerzos que está haciendo el gobierno. Y también creo que si la frontera es ocupada por organizaciones criminales, el Estado tiene que tener capacidades para luchar contra esas organizaciones criminales. Yo creo que esos dos temas van a estar en el debate presupuestario, y creo que es bien interesante abordarlo en ese espacio. Respecto al tema de la identificación biométrica que veo que se ha planteado, la identificación biométrica tenía un plazo que se acabó en febrero del año 2024. Después de eso no es posible empadronarse con esos fines. Esos fines eran poder vincular un rostro y una huella con un nombre y tener una base de datos que pudiera consultarse dentro de Chile y eventualmente fuera de Chile. Hoy día estamos en otra tarea que tiene que ver con la biometría, que es dotar a la policía de investigaciones de capacidad de identificación biométrica para labores investigativas. Pero el empadronamiento que se hizo con un fin, que era poder tener conocimiento de antecedentes básicos de las personas que habían ingresado irregularmente en Chile, que no teníamos ningún antecedente, no teníamos cómo cruzarlo, no podíamos saber si habían sido detenidas una vez, 2 veces en Chile, o eventualmente vincularlos con una entidad, o eventualmente consultar a través de una huella dactilar fuera del país. Yo creo que eso ya se realizó, tenía un plazo, y el plazo se cerró en febrero, como dice el director del Servicio Nacional de Migraciones, del 2024. Y la empadronamiento que está haciendo hoy día la PDI es un empadronamiento biométrico de otro estándar, y es con fines policiales, criminales e investigativos. Eso es lo que puedo decir, presidente. El resto parece que lo anotó nuestro director. Yo quiero pedir el acuerdo de la comisión para pedir un oficio a Cancillería para saber cómo está el memorándum de entendimiento con Bolivia, que fue enviado en enero del 2023 y a la fecha no hemos tenido respuesta, para saber cómo está eso, ya que vamos a invitar también al canciller a dar, así que pido el acuerdo para pedir ese oficio. Sí, para el efecto de reconducción y ver cómo está. Se pide el oficio, se toma el acuerdo. Y diputada Pérez, tiene la palabra. Gracias. Yo creo que el subsecretario no se refirió a lo que yo le pregunté, porque le pregunté yo varias cosas, incluido si es que el gobierno tiene pensado no considerar en algún minuto poner alguna unidad de urgencia, o considerar el proyecto que está en el Senado de ingreso irregular en nuestro país. Y si es que entiendo, ya el proceso se cerró, pero ¿qué pasa con la ley de control de identidad migratoria? Se hicieron la bajada a las policías, la jornada, están los medios, tenemos 24/7 la implementación, porque en ese proyecto teníamos problemas, por ejemplo, en el norte, que en algunas partes la pedía, tenía hasta cierta hora, entonces Carabineros no podía llevar. O sea, hay ciertas cosas, si se va a implementar o no la ley. Si me dice el gobierno, no, en este gobierno no se va a implementar, yo prefiero que sinceremos y punto, y yo no insisto más. Se refiere a la ley 21.567 que fue publicada en abril del 2023. Subsecretario, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Yo creo que en esto puede que haya falta de información, pero Carabineros, producto de esa ley, tiene una facultad legal. ¿No? Cuando Carabineros, que durante el transcurso de este año, a la fecha, lleva 6.600.000 controles en Chile, el 65% de esos controles son controles vehiculares y el otro 35% son controles de identidad. Cada vez que Carabinero tiene un mandato legal, hace un control y eventualmente, en virtud de lo que establece la ley, se da cuenta que esa persona no puede demostrar su situación regular migratoria o su situación migratoria regular en Chile, la ley lo faculta para llevar a esa persona ante la PDI para realizar la denuncia. No tengo ningún problema en pedirle a Carabineros cuántas veces ha ocurrido eso, pero cuando hay control y cuando se hacen operativos a través suyo, presidente, a la diputada, particularmente en zonas complejas, una de las tareas de esos controles es controlar la situación migratoria de las personas. Y una de las dificultades operativas que hemos tenido que conversar con Carabineros y con la PDI es que la denuncia se hace ante la PDI. ¿Ah? Y que por lo tanto, cuando Carabineros hace ese control, está obligado, si es que encuentra a un migrante en situación irregular, está obligado a trasladarlo a la PDI. Por eso es que se han tenido tantas conversaciones con la policía para poder hacer controles integrados, ¿ah? Con el objeto de no enfrentar dificultades operativas, porque después para trasladarlo hay que ocupar una patrulla, hay que tener 2 oficiales, hay que sacarlo del punto de control. Entonces, por eso es que se ha buscado implementar controles integrados de las policías justamente para que ambas cosas se puedan llevar a cabo sin perder recursos operativos en el lugar. Señor subsecretario, ¿podríamos tener nos podrían hacer llegar la información de los datos, de cuánto, porque esto fue publicado recién en abril, para saber cómo está funcionando? Sí, yo sugeriría, presidente, sin intención de eludir la petición que usted hace, que la comisión le pudiera mandar un oficio al general director de Carabineros para que pudieran información que tiene Carabineros, o la puede pedir al Ministerio del Interior y nosotros se la pedimos a Carabineros, no hay ningún problema. Diputada Pérez, tiene la palabra. Y lo que pasa es que eso ya lo hicimos. Bueno, como ahora hay un nuevo general, puede ser que nos llegue la información, pero esto tiene que ver con la PDI, las policías, y en el fondo la bajada que hace el ministerio y los problemas que tienen, justamente, porque hay regiones donde quizás debemos incentivar esto. Nosotros no pudimos hacer más porque era lo que podíamos hacer con nuestras facultades, ya, pero no hay problema en pedirlo a toda la institución. Ahora creo que le corresponde coordinar esto al Ministerio del Interior. Esa discusión la dimos incluso en el alero de las acusaciones constitucionales. Gracias. Subsecretario, tiene la palabra. Este es un tema, respecto a los controles integrados, este es un tema que se ha conversado mucho. Yo tuve la posibilidad de estar el viernes pasado en la mañana con ambos altos mandos, tanto de la PDI como de Carabineros, justamente, entre otras cosas, para reiterar la voluntad de ambas policías de poder trabajar de manera conjunta y coordinada. Uno de los puntos de trabajo conjunto y coordinado son los controles integrados. Quiero dar solo un ejemplo que tal vez por su posición estratégica es muy importante. El control integrado se está haciendo en Guara, que justamente está en el cruce, en la bajada desde Colchane con la ruta 5. Y ahí hay un control integrado. Yo he estado ahí presente. No siempre es fácil que las dos policías estén territorialmente en un mismo lugar, pero es una de las cosas que hemos incentivado y no hay ningún problema en entregar la información formalmente. Muchas gracias, subsecretario. Entonces vamos a pedir un oficio, si la comisión lo tiene bien, al Ministerio del Interior y a Carabineros para que nos entreguen los datos. Perfecto. Si no hay más preguntas, y por haberse cumplido, agradecer al subsecretario, agradecer al director que siempre ha estado. Vamos a sacar el proyecto de ley misceláneo lo antes posible para poder acelerar y poder trabajar, y esperemos que este proyecto en el Senado también tenga una urgencia y se trate igual como se ha tratado en esta comisión, porque es un problema que tenemos de Estado. Agradecer de verdad la asistencia y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.